Pues bueno, la sensación un poquito así agridulce, porque la verdad que el equipo ha hecho una muy buena primera parte, la segunda nos ha costado entrar porque ellos, pues bueno, han dado un puntito más, pero aún así creíamos que teníamos el partido controlado en muchas facetas, tanto con balón como sin balón, y al final sabíamos que iba a ser algún detalle tanto para ellos como para nosotros. Nosotros hemos tenido dos ocasiones ahí que la para el portero, que en unas situaciones claras, y ellos, pues, en el córner ese perdemos la marca y nos meten ese gol. A ver, al final son situaciones que pueden pasar. Pensamos que la primera amarilla ya no es. Vemos que ellos también han jugado un poquito al límite y no se le han sacado esas amarillas que a nosotros nos han penalizado, y yo creo que la segunda es una acción ahí que es un balón dividido, que los dos ponen el pie y creo que no es una expulsión, pero bueno, hay que asumir lo que pita el árbitro y continuar. A ver, nosotros estamos muy contentos porque al final venimos de donde venimos, de estar ahí en las últimas posiciones, de no empezar bien lo que es la competición, y por méritos propios el equipo se ha metido arriba, y yo creo que se ha demostrado que el equipo está muy bien, con muchas ganas, y bueno, este resultado al final tampoco nos va a penalizar en bajar los brazos. Nos toca seguir, nos toca remar, sabemos que tercera división es muy complicada, y bueno, la gente está muy ilusionada en seguir en los puestos de arriba. Sí, la verdad que, a ver, realmente venimos de una mezcla entre veteranos y gente que es nueva en la categoría, que está haciendo muy buen papel, pero ya no solo es, sino pues, gente cerca de Montejano, de Dani Mas, de gente que bueno, pues sale de su etapa juvenil, que se le da la oportunidad y la verdad que la están aprovechando. A ver, es una liga que yo creo que ganas 2 partidos y te metes en esa parte de playoff, pierdes uno y parece que tengas que mirar para atrás. Y es así, al final cada equipo son muy competitivos, cada rival te presenta una cosa, y la verdad que se está siendo una liga muy entretenida, porque yo creo que hasta las últimas jornadas no se va a decidir muchas cosas.